Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura que hemos escuchado hoy está tomada del libro del profeta Daniel. Me llama mucho la atención porque el profeta está reconociendo el pecado de su pueblo y por eso se siente responsable y suplica a Dios le conceda misericordia no solo a él, sino también a sus paisanos. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, yo creo que esto puede ser realmente para nosotros un buen ejemplo a seguir. En ocasiones nosotros nada más pensamos que el pecado del cual debemos sentirnos arrepentidos es el pecado que hemos obrado en primera persona. Pero realmente considero que si somos humildes y honestos, deberíamos entender que hay mucho pecado en el mundo que tal vez existe en cierta medida porque nosotros también lo hemos dejado existir. Y aunque no lo obramos directamente, sí nos hacemos cómplices de él. Y esto es ya suficiente motivo para que nosotros pidamos perdón a Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tal vez yo estoy con algunas personas que comienzan a hablar mal de alguien, a criticar, y yo me uno a la conversación, estoy siendo cómplice o participante de ese pecado. Tal vez yo no lo inicié, pero no pude contenerme, y eso me lleva también a pecar al igual que ellos. ¿Cuál debería ser la actitud más cristiana por parte nuestra? Con humildad, pero también con una firme decisión, decir, ¿saben qué? Me parece que esta conversación no está bien encaminada, y de esa manera cortar de raíz con la crítica y buscar la forma de hablar de otra cosa que sea realmente de provecho. Si les da vergüenza hacerlo de ese modo, pues bueno, se puede también hacer de una manera un poco más discreta, que es cambiar la conversación sin que las personas se den cuenta, pero buscar entonces hablar de algo positivo. Hay un sacerdote al cual yo escucho muchísimo, el Monseñor Sipos, y en una ocasión él comentaba en una de sus homilías que reunido con unas personas, él se dio cuenta de que estaba criticando a un hermano sacerdote, que estaba señalando, mejor dicho, sus debilidades, sus defectos. Y en ese momento él cayó en cuenta del antitestimonio que estaba dando, y por eso entonces decidió comenzar a resaltar sus virtudes en ese momento. Y dijo, fue un acto de mortificación para mi orgullo, para mi vanidad, pero realmente si hablé hasta cierto punto cosas que no debía, después exageré hablando las cosas buenas de este hermano sacerdote. Pero realmente lo hice porque debía hacerlo. Dios nos da a nosotros la capacidad de poder enmendarnos de los pecados cometidos, de poder limpiar un poco lo que hemos hecho. No dejemos pasar la oportunidad para hacerlo y hacerlo conscientes de que Dios nos quiere santos como Él es santo. El Evangelio nos presenta pues a Jesús que da una serie de consejos a sus discípulos y a nosotros en nuestro tiempo actual.
nos invita a ser misericordiosos. Ya esto yo lo he dicho anteriormente, pero tal vez puede ser que haya una persona que no haya participado de esta misa y este mensaje es bueno explicarlo muy claramente. El año pasado celebrábamos el año de la misericordia. Y la misericordia es precisamente el amor por el que no merece ser amado, el amor por el miserable. Realmente la misericordia es una forma más sublime de amar, porque es fácil amar cuando se nos ama y no tan fácil cuando no se nos ama. Pero Dios es un gran ejemplo de misericordia, porque aunque nosotros nos consideremos muy buenos, sabemos que nuestra condición pecadora nos lleva muchas veces a ofender a Dios. Por lo tanto, Dios nos ama a pesar de ser miserables, a pesar de que con nuestro pecado nos hagamos merecedores de que Dios no nos amara. Pero eso no impide que Dios nos ame. Bueno, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. El amor por los demás, así nosotros lleguemos a considerar que no merecen ser amados. Me da mucha alegría cuando yo veo matrimonios que al paso de los años se aman, lo demuestran, se respetan, hay una armonía entre ellos. Sabemos muy bien que la vocación matrimonial es un llamado a la santidad y no es fácil de vivirlo. Pero es bonito cuando uno ve esto, ¿no? Sin embargo, cuando me toca hablar con un matrimonio y veo que la situación no es tan armoniosa como debería ser, en ocasiones les motivo y les digo: mire, ¿usted considera que usted no debe amar a su esposo porque él es muy malo con usted? Pues si no le ama porque le nace del corazón, al menos téngale misericordia. Esa es una manera de amar, y de amar como Dios nos ama. Ahora bien, al decir esto, yo quiero hacerle ver a la persona precisamente lo que les comentaba previamente, que si hay alguien que no debería ser amado o no merece ser amado, soy yo. Por eso cuando yo le invito a la persona a tener misericordia por el otro, la invito también a verse en un espejo y darse cuenta de que Dios es misericordioso también con nosotros. Quisiera mencionar también algo que se me hace muy importante, y ese llamado que Jesús nos hace a no juzgar para no ser juzgados. Papa Francisco hace algún tiempo hizo un comentario que yo creo que se ha sacado de contexto. Y esto es bastante peligroso porque en la hermenéutica bíblica se dice que un texto fuera de contexto llega a ser un buen pretexto. Un texto fuera de contexto llega a ser un buen pretexto. Y la frase que el Papa Francisco dijo fue: ¿quién soy yo para juzgar? Yo creo entender muy bien la intención del Papa, el mensaje de fondo de él, y estoy completamente de acuerdo. Yo juzgo al pecado, mas no a la persona. Yo condeno el pecado, mas no al pecador. Esto es claro. Pero Dios sí quiere que nosotros nos arrepintamos y nos convertamos del mal que hemos hecho. Misericordia quiere decir que Dios nos tiende la mano y nos levanta y nos dice: tú no debes estar allí, tú debes estar junto a mí. Esa es la verdadera misericordia. Esta frase tristemente ha sido utilizada por muchas personas que, buscando pescar en río revuelto, buscan justificar entonces una conducta de pecado permanente y obstinada. Y esto no es realmente lo que se quiso decir con esta frase. Y voy a ponerles 3 ejemplos sencillos para demostrarles que hay ocasiones en las cuales debemos juzgar. En un tribunal existe un juez que tiene una formación, que se le ha confiado la responsabilidad de hacer justicia para el bien común. Él no busca hacerle mal a nadie, solamente busca hacer el bien. Pero hay una persona que ha cometido un delito y este juez debe impartir justicia, basado en la formación que tiene, basado en las evidencias, basado en los testimonios. Él debe impartir justicia. Repito, no buscando el mal de nadie, pero sí el bien común. Así que
Ese juicio es válido. Y Dios ama la justicia. Segundo, como sacerdote, me encuentro en el confesionario personas que después de confesar sus pecados yo debo discernir un poco la situación y posteriormente entonces emitir un juicio de que si lo que se me ha confesado es pecado o no. No basado en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. No basado en mis mandamientos, sino en los mandamientos divinos. Yo debo emitir un juicio. Y un último ejemplo es, tal vez muchos de ustedes ya no tienen niños pequeños, pero cuando tuvieron niños pequeños y el niño le pedía tal vez un regalo, usted también podría haberle dicho al hijo o a la hija cómo te has portado en la escuela, cómo te has portado en la casa, has hecho tus tareas, has hecho tus obligaciones. Y después de hacer ese juicio, como buen padre o buena madre, usted decidía y decía, ¿se merece el regalo o no se lo merece? Para dejar bien claro este tema, les comento algo que una vez un sacerdote muy bueno me decía. El problema no es juzgar en sí, el problema es cuando el juicio lleva veneno y está dirigido para hacer mal a alguien. Es allí cuando el juicio llega a ser desagradable ante los ojos de Dios y llega a ser pecado. Porque si yo me dejo llevar por la ira, por la rabia, por ese veneno y busco el mal del otro, estoy realmente tergiversando el propósito que tiene precisamente el hecho de hacer un juicio. Pidamos al Señor, queridos hermanos y hermanas, para que nos permita entender la Escritura y sus enseñanzas como Él quiere y no solamente como yo quiero. Especialmente pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ajustarnos a su voluntad divina y no le pidamos a Él que se ajuste a nuestra voluntad humana. Así sea.